Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. En este canal vamos a estudiar todo lo relacionado a la macroeconomía. En esta oportunidad vamos a estudiar el Plan de Desarrollo Económico y Social que el gobierno del señor de Luis Arce Catacora está implementando en nuestro país. Por ser el primer video del canal, les voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la macroeconomía. No nos vamos a centrar en conceptos macroeconómicos, simplemente es una pequeña introducción. Si vos sos una persona que recién está entrando en el estudio de la economía, de la macroeconomía, estos conceptos básicos te van a ayudar a entender cómo es que funciona la macroeconomía y luego estudiaremos el plan de desarrollo económico y social. Los contenidos que vamos a ver en esta unidad son los siguientes. Como les comentaba, la previa introducción a la macroeconomía, los problemas económicos y las soluciones a los problemas macroeconómicos. El plan de desarrollo económico y social. ¿En qué se basa? Vamos a tocar diferentes puntos. ¿Cómo planea Bolivia reconstruir su economía? La industrialización de Bolivia. La soberanía alimentaria. ¿Cómo está actuando Bolivia para reducir la pobreza? Los servicios básicos y cómo garantiza el acceso a la salud y a la educación el gobierno. ¿Qué es la macroeconomía? Es el estudio de la economía como un todo, es decir, el estudio de los factores que actúan en una economía. La macroeconomía puede estudiar la economía de un país, de una zona o región, de un conjunto de países, tal vez de un continente, pero el punto es que la estudia en su conjunto. Y dentro de la economía también puede estudiar lo que sería la renta nacional, el empleo, el desempleo, los gastos públicos, etcétera. Problemas macroeconómicos. Como les mencionaba, la macroeconomía puede estudiar el desempleo, el déficit fiscal, que es cuando un país presenta más gastos que ingresos. La inflación, que sería el aumento en el costo de bienes y servicios que compramos. El crecimiento económico, que es el aumento de producción de bienes y servicios de un país. Ahora vamos a estudiar el Plan de Desarrollo y Económico y Social Gestión 2021 a la 2025. ¿En qué consiste este Plan de Desarrollo Económico y Social? Prácticamente se basa en la industrialización, es decir, lo que el gobierno quiere es que Bolivia produzca dentro del territorio nacional diferentes productos para que nosotros los consumamos y así evitar o reducir lo que sería la importación, para que nosotros crezcamos como país y como economía y no dependamos de los países vecinos para consumir los diferentes productos. ¿Cómo planea Bolivia reconstruir su economía? Para ello tenemos que hablar de por qué Bolivia necesita reconstruir su economía o desde cuándo está mal la economía del país. Bolivia presentó una crisis económica a partir del 2019 y todo empezó con los problemas políticos que sucedieron ese año. Posteriormente llegó el COVID-19 al país. Eso fue algo que ya escapaba de las manos de nosotros los bolivianos. Fue algo que sorprendió al mundo entero y afectó a la economía mundial. Todos los países se vieron en una emergencia sanitaria, así que literalmente fue una catástrofe mundial y toda la economía se vino abajo. Algunas de las posibles medidas que la economía podría tomar son, es decir, para mejorar nuestra economía, aprovechar su potencial y vender energía solar y eólica. Bolivia tiene la posibilidad, debido a que Bolivia es un país amplio geográficamente hablando y cuenta con diferentes posibilidades para vender energía solar y eólica a los diferentes países. Podría ser Argentina, Chile, Perú, países vecinos. Todos esos ingresos que nos vayan a entrar de la venta de energía se convierten en divisas para el país. Ese dinero lo podemos utilizar para la industrialización que nos puede ayudar a producir productos de buena calidad y podamos exportarlos. Desarrollar su industria turística. Bolivia es un país rico en cultura y eso es un punto de vista que el gobierno debería explotar. ¿En qué sentido o cómo nos ayuda el turismo? Pues fácil. Las personas que vienen de afuera, es decir, los turistas,
invierten en lo que es hospedaje, transportes, podría ser seguros, entre otras cosas. Todo ese dinero que vienen a gastar en nuestro país se queda en nuestro país y ya es ganancia para nosotros los bolivianos. Fomentar la innovación y el empleo mediante el apoyo de educación, la ciencia y la tecnología. Lo que trata de explicarnos aquí prácticamente el Plan de Desarrollo Económico y Social es que si las empresas implementan una estructura digital o crecen en tecnología, van a reducir lo que es costo y tiempo y a la vez van a producir una mejor calidad en sus productos. Podríamos decir de que YPFB, Entel, Cervecería Boliviana Nacional, Enbol, Aceite Fino, todas estas grandes empresas ya están implementando lo que sería la tecnología, lo que les permite tener una mejor calidad en sus productos. Mejorar la gestión fiscal y la transparencia para evitar un despilfarro de dinero. En la ciudad de Santa Cruz hay muchos proyectos que jamás llegaron a funcionar, como sería el BRT, fondo de inversión de más de 36,6 millones de bolivianos. ¿Por qué no funcionó? La idea del BRT era buena, que hubiera sido descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad. El BRT no funcionó no porque no haya sido un buen proyecto, sino porque tuvo una mala administración y fue por eso que nunca funcionó. Unos meses atrás hubo una gran disputa sobre lo que estaba implementando la alcaldía municipal. La alcaldía municipal lanzó un proyecto que se llamaba revitalización del centro de la ciudad de Santa Cruz. ¿En qué consistía ese proyecto? Pintar las aceras del centro de la ciudad. Eso no causó una buena impresión en los vecinos, ya que se estaba invirtiendo más de 2 millones de bolivianos y eso fue una cantidad exagerada para el tipo de proyecto que era ese. Así que de eso también trata el plan de desarrollo económico, tener una gestión fiscal para evitar que estos proyectos se vuelvan a generar, que lo único que hacen es una pérdida para el país. La industrialización de Bolivia. Hay 6 puntos claves que Bolivia está implementando en su industrialización, de los cuales solo vamos a hablar de 3, porque desde mi punto de vista son los que más posibilidades tienen de crecer en la industrialización boliviana. Como punto número 1 tenemos el complejo petroquímico del metanol, luego tenemos la planta de PVC, la planta de producción de aromáticos, la planta de producción de clorosoda, la planta de producción de acrílicos y el gas natural licuado. Según la Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o la YPFB, este sistema coadyuvará en el desarrollo de las poblaciones donde no llegan los gasoductos convencionales y promoverá el uso del gas natural. Además, señala que este proyecto permitirá sustituir el consumo de GLP y gasolina. Desde mi punto de vista, Bolivia debería invertir en lo que sería la exploración de pozos petrolíferos o gasíferos. ¿Por qué? Si nosotros utilizamos este gas dentro del territorio nacional, podemos sacarles mucho provecho. Por ejemplo, si lográramos convertir una cierta cantidad de automóviles que utilizan gasolina a gas, se reduciría mucho el consumo de este, ya que los autos que consumen gas consumen menos y son menos costosos en cuanto a mantenimiento, a diferencia de los autos que consumen gasolina. Y no solo eso, si llegáramos a descubrir muchos pozos gasíferos, ese gas lo podríamos trabajar y lo pudiéramos exportar a los países vecinos. Y como ya he mencionado antes, todo el dinero de los productos que nosotros exportamos se convierte en divisas para el país. La producción de acrílicos. Si Bolivia industrializa los acrílicos, podríamos obtener adhesivos, textiles y plásticos. ¿Cómo nos ayuda esto? Esto nos ayudaría a que la industria textil en Bolivia crezca. Es decir, podríamos tener empresas que fabricaran ropa de buena calidad. Tal es el caso de la empresa Mitsuba, que es una empresa grande ya a nivel nacional. Pero no solamente tenemos que conformarnos con una empresa. Si industrializamos los acrílicos, podríamos tener textiles de muy buena calidad,
podríamos exportar o incluso podríamos llamar la atención de empresas extranjeras para que vengan a invertir aquí en nuestro país. La planta de producción de PVC. Como podemos ver en esta imagen, el PVC es utilizada para la construcción de casas o cualquier construcción, por así decirlo. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Bolivia tiene un plan que se llama Plan de Vivienda Social. ¿En qué consiste? Bolivia ayuda a las personas que no pueden obtener una casa propia y depende el trato con que llegue esa persona. Hay veces que la persona tiene que poner el terreno y el gobierno le construye la casa. Hay veces en que la persona paga el 50% de la casa y el gobierno le ayuda con el otro 50%. Pero aquí el punto de vista es el siguiente. Si industrializamos el PVC, los costos de esa casa van a reducir bastante. ¿Y en qué consiste esto? Si los costos de producción de casas sociales reduce harto, Bolivia podría ayudar a más personas, ya que los costos han bajado. Y no solo eso, sino que Bolivia podría también vender a los países de afuera productos de calidad para las construcciones de edificios. Ahora vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria. ¿En qué consiste la soberanía alimentaria? Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. Lo que nos trata de decir esto es que Bolivia va a trabajar para producir nuestros propios alimentos dentro del territorio nacional. Y dentro del territorio nacional, cada departamento va a ser el encargado de decidir qué se produce y qué no se produce. ¿Con qué finalidad? Para evitar un gasto de dinero innecesario. Permítame que les dé el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si decidiéramos implementar el ganado vacuno o criar ganado vacuno en un lugar donde no es apto? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, un lugar frío donde no puede ser posible esto. Posiblemente el ganado se muera y toda esa inversión de dinero haya sido en vano. Es por eso que se implementó esto de acá, para que cada departamento haga un estudio de su territorio y vea qué es lo que conviene y qué no conviene producir en los diferentes territorios del país. ¿Cómo está actuando Bolivia para reducir la pobreza? Bolivia, Bolivia apoya a los sectores productivos afectados por la pandemia del COVID-19 mediante la entrega de créditos. ¿Cómo funciona esto? Bolivia apoya a las microempresas que quieran emprender o que quieran crecer en su negocio. Bolivia, a través de las diferentes entidades financieras, da crédito a las personas que deseen invertir en negocios. Esto lo ayuda de diferentes maneras. Por ahí hay una persona que no tenga la capacidad de crear un negocio, esta persona puede acceder a un crédito, adquiere ese dinero y crea un negocio. También hay personas que ya tienen su negocio, pero desean hacer una inyección a su capital. Acceden a préstamos a través de las entidades financieras y hacen crecer su negocio. Y bueno, el punto de vista, ¿no? Si una empresa crece, necesita más producción. Si necesita más producción, más maquinaria. Y al tener más maquinaria, necesita más mano de obra. Es como un círculo vicioso que va creciendo, pero que a la hora de la verdad nos favorece a todos los bolivianos. Impulsar la industrialización con sustitución de importaciones mediante la instalación de plantas de procesos productivos agropecuarios. Como les decía, Bolivia se está centrando en producir sus propios productos dentro del territorio nacional para no depender de los países extranjeros, así evitar la importación. Y no solo eso, si se logra obtener una buena producción, obtener productos de calidad, deberíamos pensar en exportar esos productos a los países vecinos. Fomentar la resiliencia y adaptación al cambio climático. Otro punto muy importante que está tomando el gobierno del señor Luis Arce Catacora es el siguiente: trabajar los puntos más pobres o los puntos más afectados en los diferentes sectores de la población. Por ejemplo, llevar agua donde antes no había agua, hacer un estudio de pozos
donde se puede obtener agua para las personas, estudiar acuíferos, etcétera. Otro punto muy importante sería donde se llegue a registrar desastres naturales, implementar el proyecto que les había mencionado antes, el plan de vivienda social, donde el gobierno apoya a las personas que han perdido sus hogares, ayudándolos de diferente manera en la construcción de hogares para las personas, en brindándoles apoyos de viviendas temporales para que las personas puedan ayudarse hasta poder conseguir un empleo. También debería hacer, bueno, o es lo que está implementando, ¿no? Un estudio de suelo donde permite dar a conocer a la población si conviene o no conviene iniciar producción en diferentes sectores, ya que si el suelo es malo, no conviene hacer una inversión en cuanto a productos se refiere. También lo que planea el Plan de Desarrollo Económico y Social es garantizar los servicios básicos, como hemos visto, luz, agua, telefonía, etcétera. Salud. Este es un punto muy importante, la verdad, porque en la actualidad nuestro país cuenta con un nivel de salud muy bajo, malas infraestructuras, eh, no hay ítems para los doctores, los equipos son viejos y no sirven para hacer diferentes estudios. Las personas que tienen dificultades en la salud, ya sean enfermedades muy avanzadas, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, problemas en la vista, tienen que ir a clínicas privadas y eso para muchas personas no es posible, ya que son muy caras y ese es un punto muy importante porque de eso debería encargarse el gobierno, de velar por la salud de toda la población. Si bien está trabajando, hay puntos donde debería ponerles más énfasis, la verdad. La educación. No solamente debería centrarse en crear escuelas en donde antes no había. Si bien es un punto de vista muy bueno, crear escuelas donde antes no había, pero no solamente en la creación de infraestructura, sino de brindar a toda la población los equipos necesarios para que los niños puedan estudiar. El, el desayuno escolar es un muy buen ejemplo, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Luego podríamos decir el pancito pinto, que es un incentivo que el gobierno nos da una vez al año y tiene un monto de 200 bolivianos. Luego podríamos decir los útiles escolares. El gobierno debería dotar, o si es que ya lo hace, a todos los estudiantes por lo menos 3 veces al año, donde le otorga todos los materiales para que los niños puedan estudiar. Ahora, mi conclusión del tema. De un punto de vista, si ustedes me preguntaran, ¿está bien que Bolivia implemente el Plan de Desarrollo Económico y Social? Yo diría que sí, porque es una forma de cómo está ayudando o está incentivando a que la economía crezca. Pero tiene que hacer más énfasis en los siguientes puntos. Aumentar el desarrollo en lo que sería salud, educación, servicios básicos y lo que sería en investigación o estudio del suelo boliviano para la producción de productos agrícolas, de gas y petróleo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima vez.